Muchos años habían pasado desde que Aldrich de Valinor comenzó sus viajes por los reinos del mundo conocido. Sus hazañas se contaban en tabernas, mercados y castillos. Pero para él, cada historia era solo un capítulo más de un camino que parecía no tener final. Había luchado contra bandidos, derrotado bestias salvajes y cruzado montañas donde pocos hombres se atrevían a caminar. Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a inquietar su espíritu. No era el deseo de batalla ni la sed de gloria. Era una curiosidad profunda, una pregunta que resonaba en el silencio de las noches. Porque Aldrich había escuchado historias que no hablaban de bosques ni de montañas, sino de algo mucho más vasto y desconocido: el océano. Los marineros hablaban de él con una mezcla de respeto y temor. Decían que sus aguas escondían secretos más antiguos que los propios reinos humanos. En algunas noches, mientras el viento soplaba fuerte contra las murallas de los puertos, los viejos navegantes contaban historias extrañas. Sus voces, apenas un susurro sobre el rugido de las olas. Hablaban de criaturas gigantes que emergían desde las profundidades, de sirenas que entonaban canciones capaces de volver loco al hombre más sabio, y de navíos de guerra que desaparecían sin dejar rastro en mares aparentemente tranquilos. Muchos pensaban que eran solo cuentos de marineros borrachos, fantasías nacidas del ron y la soledad, pero Aldrich no lo creía. Él había visto demasiadas cosas en el mundo como para seguir dudando de lo imposible. Había presenciado magia antigua y bestias que desafiaban la lógica. Para él, esas historias no eran mentiras, sino ecos de una verdad oculta. Así que, una mañana, mientras el sol se levantaba sobre los tejados de la ciudad, tomó una decisión. Dejaría atrás los caminos de tierra que también conocía y partiría hacia el mar. El puerto de Arheven era el lugar perfecto para comenzar su nueva aventura. Era un puerto antiguo, un hervidero de actividad lleno de barcos mercantes, imponentes navíos de guerra y pescadores de piel curtida que conocían cada rincón de la costa. El aire estaba impregnado de sal y del sonido agudo de las gaviotas. Aldrich observaba el horizonte desde el muelle, sintiendo la inmensidad del océano frente a él. Parecía infinito, una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Un capitán veterano llamado Roderick, con una barba gris y ojos que parecían haberlo visto todo, lo encontró allí. «No tienes cara de marinero», le dijo con una sonrisa áspera. «¿Qué busca un caballero como tú en el océano?» Aldrich, sin apartar la vista del horizonte, respondió con calma respuestas. El capitán lo observó durante unos segundos, estudiando su rostro serio. Luego soltó una carcajada ronca que resonó en el muelle. «Entonces, has venido al lugar correcto, o al peor de todos». Aldrich se embarcó en un navío llamado la Tempestad Gris. Era un barco robusto, construido para resistir tormentas y largas travesías. Con la madera de su casco marcada por incontables viajes, la tripulación estaba formada por hombres curtidos por el mar, hombres de pocas palabras que habían visto cosas que preferían no contar. Sus miradas guardaban secretos tan profundos como el propio océano. Los primeros días de navegación fueron tranquilos. El océano era sereno, casi amable. Las olas se movían suavemente contra el casco del barco, meciéndolo en un ritmo constante. El sol brillaba en lo alto, y el viento llenaba las velas con una brisa constante. Pero a medida que avanzaban hacia aguas menos exploradas, hacia regiones que no aparecían en los mapas de los mercaderes, el ambiente comenzó a cambiar. Las corrientes se volvieron impredecibles, tirando del barco en direcciones extrañas. El cielo parecía oscurecerse incluso en días claros, cubierto por nubes grises y pesadas que no traían lluvia. Y por las noches, cuando la luna se ocultaba, el mar emitía sonidos extraños, murmullos profundos, como si algo gigantesco se moviera perezosamente bajo la superficie a kilómetros de profundidad. Una noche, mientras Aldrich observaba las estrellas desde la cubierta, escuchó música. Una melodía suave y melancólica, tan hermosa que parecía venir de otro mundo. No se parecía a nada que hubiera oído antes en las cortes o en las tabernas. Era una canción que tiraba del alma, que prometía paz y olvido. Los marineros, uno a uno, comenzaron a acercarse lentamente hacia la borda del barco. Sus ojos estaban perdidos
vidriosos, como si estuvieran hipnotizados. El capitán Roderick, que había estado observando la noche con desconfianza, gritó de inmediato, su voz rasgando el aire. ¡Sirenas! ¡Por los dioses! ¡Son sirenas! ¡Tápense los oídos! Los marineros reaccionaron con pánico. El terror en sus rostros era más elocuente que cualquier advertencia. Algunos se cubrieron los oídos con desesperación. Otros, más experimentados, se ataron con cuerdas a los mástiles para no sucumbir a la llamada. Aldrich miró hacia el agua oscura y allí las vio. Figuras que emergían entre las olas, bañadas por la pálida luz de las estrellas, seres de piel blanca como la espuma y ojos que brillaban con una luz propia, cantando desde la oscuridad. Sus voces eran hermosas, sí, pero inquietantes. Había una tristeza profunda en su canto, una promesa vacía que ocultaba un peligro mortal. Aldrich comprendió que aquel canto no era un regalo, era una trampa. Con rapidez, tomó una cuerda y ayudó a asegurar a varios marineros que aún luchaban contra el encantamiento. La música continuó durante largos y tensos minutos, flotando sobre el barco como una niebla invisible. Pero finalmente, tan repentinamente como había comenzado, las sirenas desaparecieron en la oscuridad del océano, dejando tras de sí un silencio absoluto y aterrador. El capitán respiró con alivio, su rostro pálido. Eso fue solo una advertencia, dijo en voz baja, mirando a Aldrich. Porque si las sirenas están aquí, tan lejos de la costa, significa que algo más grande también lo está, algo que las ha hecho moverse. Los días siguientes fueron cada vez más inquietantes. Las aguas se volvieron más profundas, más oscuras. El azul brillante se transformó en un negro insondable. Los mapas ya no mostraban rutas seguras. Ahora solo eran papel inútil. Navegaban a ciegas, guiados solo por las estrellas y la experiencia del capitán. Y entonces ocurrió una mañana. El océano comenzó a agitarse violentamente, sin viento ni tormenta que lo explicara. El barco se sacudió como si algo gigantesco hubiera golpeado su casco desde abajo, con una fuerza capaz de astillar la madera. Los marineros corrieron hacia la cubierta, alarmados y entonces lo vieron. Una enorme sombra moviéndose bajo el agua. Algo gigantesco, algo antiguo. La criatura emergió lentamente, rompiendo la superficie del mar en un torbellino de espuma. Era un monstruo marino colosal, un leviatán de las leyendas, con tentáculos tan gruesos como troncos de árbol que se retorcían en el aire. Sus ojos, enormes y sin párpados, brillaban como faros en la oscuridad de las profundidades. Los marineros gritaban, paralizados por el terror. Algunos rezaban en voz alta, otros, movidos por la desesperación, preparaban arpones Agmaus y Núchilis contra Semellanchi Sej. El capitán Roderick, a pesar del miedo, gritó órdenes. ¡Preparad los cañones! ¡Apunten a la cabeza! ¡Fuego! Los navíos de guerra estaban diseñados para enfrentarse a otros barcos, a enemigos humanos. Pero aquella cosa no era humanao, era una fuerza de la naturaleza. Los tentáculos comenzaron a envolver el barco como serpientes. Uno de ellos se estrelló contra el mástil principal, rompiéndolo con un crujido ensordecedor. Otro arrastró a un marinero desafortunado hacia el mar, desapareciendo en un instante. Aldrich, acostumbrado a la batalla, pero nunca a una como esta, tomó una lanza y corrió hacia la borda. El combate era caótico. El océano rugía, la criatura bramaba y el barco crujía bajo la presión, amenazando con partirse en dos. Pero finalmente, tras varios disparos de cañón que impactaron en su cuerpo y ataques desesperados con todo lo que tenían a mano, la criatura se hundió nuevamente en las profundidades, dejando tras de sí un rastro de destrucción y silencio. Nadie habló durante un largo tiempo. Solo se oía el sonido de la madera astillada y el lamento de los heridos, porque todos sabían algo. Aquello no era una simple bestia, era uno de los guardianes del océano, un ser antiguo que protegía sus dominios. Semanas después, la tempestad gris llegó a una región donde varios navíos habían desaparecido a lo largo de los años. Era un lugar temido por todos los marineros, un cementerio de barcos conocido como el Mar de las Sombras. Allí, el agua parecía negra incluso bajo el sol del mediodía, y el viento soplaba con una fuerza inquietante, cargado de susurros. Fue entonces cuando apareció un navío en el horizonte, pero
No era un barco cualquiera, era un navío de guerra antiguo, con las velas rasgadas y el casco cubierto de algas y percebes, como si llevara décadas a la deriva. Parecía abandonado, un barco fantasma, pero cuando se acercaron con cautela, los cañones del barco enemigo dispararon, rompiendo el silencio. Comenzó una batalla naval desesperada. Los dos navíos intercambiaban fuego mientras las olas se levantaban violentamente a su alrededor, como si el propio mar estuviera participando en la lucha. Aldrich, dejando de lado su título de caballero, luchaba junto a los marineros como si fuera uno más de la tripulación, cargando cañones y defendiendo la cubierta. El combate fue brutal, un choque de acero y madera en medio de la nada. Finalmente, con el casco destrozado, el navío enemigo se hundió lentamente entre las aguas oscuras. Cuando todo terminó, el capitán Roderick miró el horizonte, su rostro sombrío. El mar está lleno de guerras que nadie recuerda, dijo en voz baja. Guerras que comenzaron hace siglos y que nunca terminaron. Después de muchas semanas de viaje, Aldrich comprendió algo fundamental. El océano era un mundo completamente diferente. Un mundo donde las leyes de los reinos no existían, donde criaturas antiguas aún dominaban las profundidades, donde las sirenas cantaban en la oscuridad y donde navíos enteros desaparecían sin explicación, víctimas de guerras olvidadas o de guardianes primordiales. Pero también comprendió otra cosa. El mar no era un enemigo, era un misterio, uno que apenas comenzaba a revelar sus secretos. Cuando finalmente regresó al puerto de Arkhaven, Aldrich ya no era el mismo hombre que había partido. Había visto cosas que pocos humanos podían imaginar, y su alma estaba marcada por la sal y el misterio. Pero sabía que su viaje no había terminado. Era solo el comienzo, porque el mundo era demasiado grande, demasiado lleno de maravillas y terrores por descubrir, y mientras caminaba por el muelle al atardecer, observando el océano infinito que se extendía ante él, Aldrich de Valenor sonrió, porque sabía que algún día volvería al mar, y cuando lo hiciera, quizás descubriría secretos aún más antiguos. Secretos que dormían en las profundidades, esperando al próximo explorador lo suficientemente valiente como para buscarlos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustan las historias de fantasía y aventura, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo relato. Hasta la próxima.